Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra sexta sesión de Escuela para Padres. Para comenzar, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Acordémonos de que estamos ante la santa presencia de Dios. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después que una garra me arañó la suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que estos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios, solo le pido a Dios, solo le pido a Dios. Cuando a Dios le pedimos que nos dé la oportunidad de encontrarlo, una de las posibilidades más grandes es encontrarlo en el prójimo, el descubrirlo en las personas que sufren, el descubrirlo en las personas que están en nuestro hogar. Muchas ocasiones pasamos por la vida y no nos damos cuenta de que las demás personas también tienen sus problemas. Nos acostumbramos a la muerte, al dolor, a la guerra, al sufrimiento, y nos volvemos en algunas ocasiones insensibles y no descubrimos que en el prójimo está Jesús, en la persona que está en la esquina pidiendo caridad, en los inmigrantes, en la casa. Que Dios nuestro Señor nos inspire para que podamos ser empáticos, que podamos descubrirlo en las personas, descubrirlo en el cada día y que nos dé la posibilidad de encontrarlo en cada persona.
San Juan Bautista de la Salle, que viva Jesús en nuestros corazones. El día de hoy contamos nuevamente con la presencia del licenciado Iván Hernández Anaya, quien va a compartirnos el tema Humanos somos y en el camino andamos, donde se abordará la empatía como cuarta dimensión de la educación socioemocional. Antes de dar inicio, les recordamos que el formulario para el registro de asistencia, así como de dudas y o comentarios, aparecerá 10 minutos antes de concluir la sesión en el chat. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto contar nuevamente con su presencia en esta sexta sesión de Escuela para Padres, que en esta ocasión lleva por título Humanos somos y en el camino andamos. En esta ocasión hablaremos y desarrollaremos la temática de la empatía, todo esto enmarcando el camino que ya tenemos recorrido en torno a la educación socioemocional y a las habilidades socioemocionales. Mi nombre es Iván Hernández Anaya y vamos a dar inicio. Al mencionar habilidades socioemocionales, nos referimos a las herramientas que nos permiten entender y regular nuestras propias emociones, comprender a los demás y sentir empatía por ellos, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables, así como definir y alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo. Ustedes pueden recordar que anteriormente hablamos del autoconocimiento y desarrollamos la temática de la atención, la conciencia de las propias emociones, el autoestima, el aprecio y la gratitud. Seguimos con la autorregulación, donde tratábamos de poner sobre la mesa la importancia de regular las propias emociones. Seguimos con la autonomía, donde hablábamos de la iniciativa personal y la identificación de las propias necesidades y la búsqueda de soluciones a ello. Y en esta ocasión hablaremos de la empatía, sobre el bienestar y el trato digno hacia otras personas, sobre la toma de decisiones, el reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad, la sensibilidad hacia las personas que sufren exclusión o discriminación y el cuidado de otros seres vivos. Como les adelantaba, humanos somos y en el camino andamos. Como ideal de las relaciones humanas, sería importante partir de la empatía. Aunque este concepto es concebido de diferentes maneras, la idea es que impulse la cooperación y la convivencia positiva entre pares, unidos por la necesidad de ser buenos ciudadanos, también considerando que esta es una de las bases para los sentimientos morales, enfatizando obviamente las emociones y afectos que promueven la actitud de altruismo, que favorece conductas psicosociales, en la cognición social y que es un inhibidor de la agresividad. Entonces, la empatía nos sirve para relacionarnos de manera adecuada con los otros, encontrando siempre en esa relación entre pares, con otros, a pesar de las desigualdades, siempre acuerdos y siempre el entendimiento de las diferencias que hay y cómo esto termina enriqueciendo lejos de ser un factor de separación. La intención es encontrar respuestas empáticas que incluyen la posibilidad de comprender al otro y ponerse en su lugar, que esta es una de las definiciones más comunes que encontramos. Esto se puede observar en el otro, el sentir lo que estás percibiendo en la otra persona, pero también en su información verbal y la perspectiva que tenemos al respecto. Las relaciones que tenemos en el compartir este estado emocional puede compartir y generar en nosotros alegría, tristeza, miedo, rabia y ansiedad, dependiendo de la forma y la situación de la interacción que se vive con el otro. Tal vez hasta este momento las definiciones que vamos generando no son muy ajenas a lo que seguramente tienes y has concebido sobre la empatía, pero vamos a tratar de enriquecerlo poco a poco. Por lo anterior,
La empatía es una respuesta emocional a situaciones contingentes o de cercanía con los otros. Es una predisposición a actuar de manera determinada por situaciones emotivas vividas por los otros y que esta vivencia es susceptible de ser aprendida y enseñada a nosotros a pesar de no haber vivido o estar experimentando esa situación. Obviamente siempre con las diferencias que implica el saber que estoy percibiendo desde mi posición y no desde la posición original de la que viene la emoción o la experiencia. La empatía es la fortaleza que tenemos como sociedad para construir relaciones interpersonales que verdaderamente sean sanas y enriquecedoras, ya que nos permite reconocer y legitimar las emociones, los sentimientos y las necesidades del otro. Esto nos dice que la empatía detona la solidaridad, la compasión y, muy importante, la reciprocidad humana. Es el camino o la vía de vivir en una sociedad cooperativa con intenciones siempre de mejora y respeto a la diversidad. Algunos autores opinan que la empatía se puede definir de manera multidimensional, es decir, que puede tener componentes afectivos y cognitivos. Estos componentes afectivos están relacionados con el sentir las emociones de otras personas, mientras que los cognitivos propiamente se ocupan de la habilidad para entender las causas de los estados emocionales de los demás. Es decir, por una parte, hay una interacción de afecto con afecto, pero también al recibir esa información que es dada por el otro de su sentir, generamos asociaciones, razonamientos, intelecciones del por qué esa persona está viviendo y experimentando eso. Todo esto en relación y contrastándose siempre con nuestra propia experiencia de vida. En su dimensión cognitiva, la empatía nos posibilita identificar y comprender las necesidades y emociones de los otros. Esto a partir de prejuicios que son asociados entre lo que tenemos como referencia y cómo entendemos al otro. Esto nos ayuda a identificar las ideas que muchas veces nos separan o nos segregan, buscando de esta forma que prevalezca siempre en la relación el aspecto positivo, tratar de identificar lo que hay en común y de esta forma también valorar las diferencias y tenerlas como una forma de riqueza. En su dimensión afectiva, se entiende que es un compartir afecto, que es un sentir, es identificar en mí lo que está sintiendo otra persona, lo que está viviendo el otro, lo que se está experimentando por los demás. Esto nos ayuda a despertar sentimientos verdaderos de interés y solidaridad hacia las personas o hacia los grupos en general, pero también ayuda a tratar de fortalecer a aquellos que buscan salir de la exclusión o salir de la discriminación. Incluso ayuda a ser solidarios con esos grupos que son vulnerables o que sufren algún tipo de maltrato como seres humanos. Otra definición de empatía puede definirse de la siguiente manera, cito: habilidad tanto cognitiva como emocional del individuo, en la cual éste es capaz de comprender la situación emocional del otro, a otra cultura, a otro modo de vida, otra creencia u otro momento histórico. Significa poder entender las necesidades, deseos o acciones de los otros. El psicólogo humanista Rogers entiende la empatía como la comprensión íntima del otro, del mundo interno del otro, tal como éste lo vive, aunque no sepa con claridad cómo lo vive. Es la percepción del otro en uno, como alguien que no soy yo, pero que me resulta tan familiar como lo soy para mí mismo. De allí que pueda afirmar que si me conozco a mí mismo, puedo tener una idea mucho más clara de mi prójimo. Entonces, en relación a la empatía, podemos definirla en dos vías.
una vía que es propiamente interna, que se relaciona directamente con las temáticas anteriores de autoconocimiento y autorregulación, y el conocimiento del otro, que el otro también viene a nutrir en esa percepción de mí mismo. Entonces, esa concepción externa e interna de la empatía son inseparables. Sigamos. Dando continuidad a la idea anterior, hablemos de neuronas espejo y empatía. En 1995, los neurólogos denominaron un tipo especial de neuronas, las neuronas espejo, que se trata de un tipo de neuronas que se activa directamente en la observación del otro. En este proceso de interacción en la que dos individuos pueden incluso generar una activación cerebral similar. En esta interacción, lo que estoy observando, lo que estoy percibiendo a partir de mis sentidos, se puede vivenciar y se puede experimentar a nivel neurológico de una manera muy similar a como lo está viviendo el otro. Es decir, como si la conducta y el sentir de los otros fueran los propios. Las neuronas espejo hacen posible aprender imitando al otro. A partir de esta interacción desde muy pequeños, aprendemos a sonreír, a caminar, a bailar, aunque también en esta interacción se comparten el llanto, la tristeza. Por eso no es raro cuando vemos a un bebé y le sonreímos que sonría, cuando la sonrisa ya es social y no un reflejo como cuando son muy, muy pequeños. Tampoco es muy extraño, sobre todo lo pueden notar cuando sus hijos tienen 2, 3 años, que un niño llora y rápido el niño que está cerca empieza a llorar. Incluso más pequeños también aparecen estas conductas. Como les digo, cuando se presentan ya a nivel social. Esto ya ha sido adquirido justamente por la aparición del funcionamiento de las neuronas espejo. Con el recorrido que llevamos hasta ahora, podemos definir a la empatía como una característica propia de la especie, que en sí ayuda a fundar la sociedad, las interacciones positivas y a generar vínculos más estrechos como personas. Con ello, hablaremos de que la empatía nos habilita la posibilidad de generar bienestar y trato digno hacia otras personas. Nos ayuda en la toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto, identificando las diferencias que hay en el otro y las diferencias que encuentro en mí. El reconocer también prejuicios asociados a la diversidad que hay en el mundo, la gran diversidad a la que ahora como sociedad nos enfrentamos, que genere esto sensibilidad hacia otras personas y a los grupos que sufren algún tipo de exclusión o discriminación. También esto nos brinda la intención y el deseo, la acción de tener cuidado hacia otros seres vivos y el cuidado a la propia naturaleza, al propio entorno natural en el que estamos siempre desenvolviéndonos. Siguiendo con la temática, es necesario plantear lo siguiente. En primer lugar, la empatía depende de que nosotros como personas generemos una conciencia del yo, es decir, de nuestra condición de ser humano, de la forma en la que construimos nuestra propia existencia. De esta forma, las personas llegamos a un punto en la que con este desarrollo de nuestra existencia y nuestro transitar por el mundo, generamos una conciencia también de que somos finitos, de que tenemos un punto A y un punto B en nuestra existencia terrenal por lo menos. Esto genera en las personas regularmente una extraña sensación de soledad, pero que también abre la puerta de dar un diferente significado a nuestra existencia, un diferente sentido de vida. Esto nos ayuda a querer sobrevivir como especie, pero también prosperar dentro de estas interacciones y de estos vínculos que se generan en el día con día. Es de esta forma que en una etapa muy temprana de la infancia se genera en los niños la conciencia y la habilidad para reconocer los propios estados emocionales,
la empatía y la habilidad para apreciar las emociones y sentimientos o percepciones de los otros. Me gustaría hacer una pausa porque hay que entender que esta conciencia del propio yo, esta conciencia de los otros, esta conciencia del sentido de vida y del transitar limitado que tenemos en nuestro vivir, se adquiere poco a poco, no se adquiere de forma abrupta, ni se pretende que se adquiera en la primera infancia. Es un proceso que se va viviendo poco a poco y que va generando experiencias y que va generando bases para que en la vida adulta tengamos una conciencia, si no completa, por lo menos más global de las situaciones y como ya lo he venido reiterando, apoyado en las experiencias propias y en la conciencia de la diversidad, en la diversidad de la concepción de nuestro universo, de nuestra vida, de nuestro entorno. A continuación les presentaré un modelo que se llama Rueda de la Empatía, que señala 4 aspectos básicos que integran y subrayan la importancia de la introspección, de la generación de la conciencia interna, de la interioridad en un sujeto empático. Los 4 aspectos básicos de dicho modelo son la autoempatía, es decir, traducir y tener conciencia de los juicios internos hacia sentimientos y necesidades. Esto implica generar una conciencia sensorial de nuestros propios sentimientos internos y estado interno, de cómo vivenciamos nuestro sentir en cada momento. Devolver la atención hacia el interior, buscando los sentimientos que son viscerales y que en muchas ocasiones no tenemos control de ellos, conectándose siempre con uno mismo y tomando conciencia de lo que está sucediendo en nosotros mismos sin juzgarnos, escuchar nuestros sentimientos y nuestras experiencias internas. Esto ayuda a tener un diálogo que no genere culpas, que no genere angustias, que sea un diálogo que encuentre las diferencias entre los sentimientos y que le permita etiquetar las experiencias, las expectativas que hay ante las situaciones, las necesidades y los sentimientos. De esta forma, traduciremos los juicios que hay en nosotros. Cuando alguien nos escucha, nos ayuda a sentirnos y experimentarnos de una manera más profunda. Esta es una de las esencias y de las principales fortalezas que hay en la interacción humana. En la interacción con el otro se enriquece el propio yo. Tener buenos amigos que nos escuchen, personas cercanas que nos hagan sentir importantes, tiene un efecto muy positivo en la forma en la que interactuamos con nosotros mismos y con ese diálogo interno, con esa conciencia propia. Podemos fortalecer esta conciencia, esta interioridad que llamamos aquí dentro de el carisma lasallista, con cualquier actividad que nos ayude a reducir el estrés, que nos ayude a enfocarnos, como puede ser el meditar, puede ser el rezar, el yoga, las artes, el deporte. Hay muchas formas de fomentar la autoempatía. Como segundo punto encontramos la empatía espejo, que seguramente te hará concordancia con las neuronas de las que habíamos hablado anteriormente. Como ya lo habíamos revisado, las neuronas espejo reflejan lo que está sintiendo el otro en nosotros mismos. Este reflejo genera incluso cambios en nuestro estado de ánimo debido a que genera que se produzcan ciertos neurotransmisores y se segreguen ciertas sustancias que generan en nosotros estados de ánimo muy particulares que propician el entendimiento de lo que está vivenciando y experimentando el otro. Es como si fuera un contagio emocional. Es un proceso en el que influye
el comportamiento del otro en mí. Esto no siempre es consciente, muchas veces es inconsciente porque es un proceso, como te había dicho, biológico y automático que se experimenta desde muy pequeños. Como tercer vertiente tenemos la empatía imaginativa, que implica reconocer el ser distinto del individuo y al mismo tiempo reconocerse igual a los demás. Esto también ayuda a potenciar que tomemos diferentes roles dentro de diferentes contextos. A veces somos más participativos, a veces somos más sociables. Todo esto nos ayuda a considerar diferentes perspectivas a nivel diálogo interno que nos ayuda a ir prediciendo cómo interactuar, porque sabemos que no en todos los momentos podemos estar brincando, jugando. Si estamos en una clase, podemos ya previsualizar las consecuencias que tendría el no prestar atención, el estar jugando, el a lo mejor en el trabajo es perder el tiempo, no sé, todo esto que se genera ya a partir de cómo podemos integrar en nosotros las reacciones que van a tener los demás sin que se estén experimentando en ese propio instante, sino a partir de las referencias que tenemos y cómo sabemos que esas actitudes o acciones que tenemos como personas pueden influenciar y generar en nosotros conductas que pueden ser positivas o negativas para nosotros. Para cultivar y fortalecer la empatía, es necesario buscar siempre la conciencia de cómo se siente y cómo piensa el otro, y de cómo estoy sintiendo yo y cómo estoy pensando yo, para encontrar las diferencias y reconocer siempre en estas diferencias la riqueza, como lo hemos dicho anteriormente. Ella implica estar siempre en contacto con tres aspectos que definen nuestra existencia: el yo, los otros y el mundo que compartimos. Es decir, generando apertura y cultivando aprecio por la diversidad social y cultural. Para desarrollar el pensamiento crítico y sistémico, es necesario tener claro que no vivimos solos en el mundo y que no somos independientes, teniendo claro que siempre hay alternativas para la interacción y muchas veces para la resolución de conflictos. Hay que buscar intercambiar en todo momento experiencias, platicando de lo que hemos vivido, cómo lo hemos entendido, y que nos ayuda a tener claro inferencias sociales, inferencias culturales e inferencias físicas. Con nuestros hijos debemos siempre evocar situaciones y anticipar emociones y sentimientos que se asocian. No le quites el juguete a tu hermana porque se va a poner triste. Le vas a generar dolor si le pegas, si le haces daño a una persona, puede haber consecuencias. ¿Qué consecuencias puede haber? Siempre contextualizando y generando en ellos un ambiente que les propicie verdaderamente un aprendizaje. Es necesario trabajar con nuestros hijos ejercicios que les permitan situarse mentalmente en circunstancias de vida distintas a las que están viviendo y que recreen maneras en las que pueden solucionar conflictos o momentos o soluciones a momentos caóticos. Ayuda mucho, como decimos, poner películas. Hay películas obviamente de acuerdo a la edad, cuentos, canciones. Con niños muy pequeños sobre todo ayuda este tipo de cuentos que solo son ilustrados. Como tal, ellos ya pueden identificar desde estas neuronas espejo de las que hablábamos las emociones que están plasmadas en obras de arte. Por eso también hemos recomendado en diferentes momentos cualquier actividad artística o cualquier actividad deportiva que nos ayude a poner siempre en práctica y a conocer y reconocer al otro desde la diversidad. Para ir concluyendo, podemos decir lo siguiente:
Todas las investigaciones que hay en la actualidad de la neurología demuestran que los seres humanos consiguen más felicidad cooperando con los otros que yendo por cuenta propia. Es decir, es como si hubiera en nosotros un cerebro social que se genera desde muy temprano en nosotros un genuino interés por el otro. Lo primero y fundamental para que los niños aprendan empatía es saber hacer un buen uso del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos aprendan desde muy pequeños y se fortalezca hasta la vida adulta el respeto en el dirigirse hacia los demás. ¿Cómo lo hacemos? En la interacción que nosotros tengamos con ellos y hacia ellos, se reflejará la forma en la que ellos interactúen con los demás. Por ello es necesario no etiquetarles de manera negativa, tratar de fomentar sus fortalezas, tratar de entender esas cosas que a lo mejor no consideramos como padres correctas, pero no haciéndolos sentir mal, sino tratando de modelar esas conductas. Para los niños es muy natural encontrar en el otro los aspectos buenos, pero también los aspectos negativos son fáciles de realzar en esta etapa cuando son muy niños. Por ello nosotros debemos ir guiando para que se centren en los aspectos que verdaderamente le den fortaleza y le brinden mayor seguridad tanto a él como a los otros. ¿Por qué decimos esto? Porque a partir de lo que nos dice la neurología, lo que interactuemos con el otro siempre va a estar en regreso hacia nosotros. Por eso es importante hacerlo desde el aspecto positivo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los aspectos negativos que se interiorizan y que se expresan en el otro terminan afectándonos también a nosotros en un sentido de identificación. Hay que ayudar a los niños a entender los sentimientos detrás de los comportamientos, que ellos vayan trabajando el perdón, la confianza, la buena relación con los demás, pero que también en todo momento nosotros como padres le demos respuesta a esas incógnitas que a veces se presentan, porque los niños, los jóvenes, a pesar de estar, incluso los jóvenes ya en la adolescencia y tener a lo mejor un mayor bagaje de experiencias, no saben entender qué es lo que está pasando. Entonces, a veces están expuestos a noticias, a videojuegos que no son adecuados a su edad, ven comportamientos en ciertas ocasiones que pueden ser erráticos, que ellos entiendan que hay detrás de esos comportamientos para que ellos también puedan tener respuestas adaptativas si por alguna razón experimentaran sentimientos y emociones que fueran similares. Para esto nos ayuda mucho el ver películas, el escuchar canciones, el jugar videojuegos, que nos ayuden a identificar en el otro siempre los aspectos positivos. Por esto es muy importante que cada uno de los estímulos, como ya les mencioné, películas, videojuegos y demás, siempre sean adecuados a la edad que ellos tienen. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos que están dirigidos para adultos y que están jugando los adolescentes que no van a poder entender detrás de lo que está pasando, porque van a haber comportamientos en el juego que no van a poder explicar porque no tienen la experiencia, ni la conciencia, ni la cognición para comprenderlo. Para finalizar y para cerrar con esto, es necesario también trabajar con la confianza en los niños, aprendiendo de sus propios límites, que sepan que a pesar de que hay expectativas en ellos, también se les acepta tal y como son, a pesar de que en muchos casos no todos los niños van a ser el mejor deportista, no todos los niños se les van a dar las matemáticas, pero que sepan que en ellos hay fortalezas y que a pesar de pues esas habilidades que no se tienen en lo general, son valorados y son apreciados por ser ellos mismos. Esto les ayuda a mejorar mucho la autoestima y les ayuda a tomar buenas decisiones, ya no buscando la aprobación y estando expuestos a las situaciones de exigencia de los demás, sino buscando también en ellos un propio beneficio y una suma también a una interacción social, haciéndoles saber que no hay emociones buenas o malas,
Solo son emociones que se deben de comprender para buscar una mejor solución. Entonces, humanos somos y en el camino andamos. Este es el título que le dimos a esta charla con la intención de que tengamos claro que en esta vida en sociedad, una parte es lo que soy como humano, pero eso que soy como humano está significado y tiene valor en la interacción con el otro. Entendamos esto como algo social, como algo afectivo, incluso como algo espiritual, que tiene gran valor a nivel evolutivo como especie, pero que también viene a enriquecer este transitar en esta vida. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente sesión de Escuela para Padres. Muchas gracias. Les dejamos los contactos del Departamento Psicopedagógico y nos ponemos a sus órdenes. Agradecemos mucho su asistencia y participación y los esperamos el próximo 4 de mayo para continuar con nuestra 7ª sesión de Escuela para Padres. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Ya. ¿Se oyó mal? ¿Se oyó bien? Revísalo. Pero es que, ¿sabes qué me pasó? Que como están los niños acá en educación física,